Se llama 25.500 días de vida y cero apalancamiento. ¿A qué me refiero con 25.500 días? Es lo que vive una persona que tiene 70 años de edad. Si una persona ahorra $1 diario desde que nace hasta que muere, tendría ahorros por valor de $25.500. La mayoría de las personas no logran ni siquiera esta cantidad de dinero al morirse. No hablamos de una gran cantidad de dinero, no, de hecho es poco dinero, ¿no? El problema es que nunca aprendió a utilizar el apalancamiento a su favor. El gran secreto de la abundancia es servir a más personas durante tu vida. Si sirvieras a una persona diaria, si hicieras algo por una persona al día, desde los 20 años en adelante, podrías servir a un porcentaje pequeño de personas, ¿no? A menos de 20.000 sin duda, aunque trabajaras para 2 personas al día. La mayoría de las personas trabaja para pocos empleadores, 10, 20 o 25 empleadores a lo largo de su vida. Por lo tanto, no tienen apalancamiento. Entonces, repito la frase, el gran secreto de la abundancia es servir a más personas durante tu vida. Para servir a más personas necesitas tener más apalancamiento. Piensa en Germán Garmendia o en el Rubius. Sirven al prójimo haciendo tonterías, pero tienen un gran apalancamiento tecnológico que es YouTube, que se puede ver en otra forma de apalancamiento que son los terminales móviles, las tabletas, los celulares. Y esta gente hace el tonto, hace chistes malos. Sin embargo, están dando un servicio, un entretenimiento a millones de personas. Cada uno tiene más de 10 millones de suscriptores. La clave es la palanca. ¿Con cuántas palancas estás trabajando ahora mismo? Aunque sea con una. Te doy otro ejemplo. Yo sé que este vídeo será visto por miles de personas a lo largo de los años, que será recomendado por personas como tú. Por lo tanto, yo lo haré una vez, pero seguirá siendo visto miles y miles de veces. Hoy es 8 de agosto de 2016, pero no importa el día que tú lo estés viendo en el futuro. Yo estoy utilizando apalancamiento ahora. ¿Qué apalancamiento? Mi ordenador, el micrófono que uso, el programa para hacer el audio, el vídeo, el YouTube, tu dispositivo móvil, todo eso es el apalancamiento que yo tengo. Hago el vídeo una vez y se ve miles o cientos de miles de veces. La mayoría de las personas desconocen el poder de las palancas y por lo tanto no las usan. Yo creo que es más por ignorancia que por no entender lo importante que son las palancas. Si ahora mismo tu única manera de hacer dinero es el trabajo, no tienes apalancamiento ninguno. Si las personas conocieran el poder del apalancamiento, no utilizarían las tarjetas de crédito y préstamos personales para comprar basura, porque está trabajando el apalancamiento en contra de ellas. Y en vez de usar esta gran herramienta en su favor, la utilizan en su contra, y por eso no extraña que no puedan salir de deudas durante toda su vida. Es más, hablamos de los 25.500 días, que son 70 años de una persona, una vida larga. La mayoría se mueren con deudas hipotecarias, deudas de coche, deudas de tiendas, que muchas veces heredan a sus hijos y nietos. Entonces, si no te quieres meter en deudas malas, pues aprende a utilizar todos tus recursos para comprar y crear palancas. ¿Qué palancas tienes que adquirir? La palanca número 1 es educación financiera. La número 2 es crear activos gratuitos, trabaja gratis. La palanca número 3 es utilizar una SL o una SA para comprar tus inversiones. Así invierten los ricos, no tienen nada a su nombre, utilizan las SL o las SA o el tipo de sociedad que se pueda crear en tu país. Se trata de un juego lento y aburrido pero rentable a largo plazo. De crear palancas. Mediante palancas puedes servir a millones de personas hoy y en el futuro, como lo han hecho escritores ya fallecidos, ¿no? Piensa en gente como Simenón o Agatha Christie, que son bestsellers de novelas de detectives, cómo siguen teniendo millones de lectores ahora mismo, a pesar de que llevan años muertos. O piensa en Robert Collier o Claude de Hopkins, que han ayudado a millones de personas a través de los años, inclusive después de muertos. ¿Qué palanca utilizaron ellos? Los libros. Hicieron imprimir libros de sus obras, que aún a día de hoy se siguen vendiendo en muchos idiomas por todo el mundo. Si no tienes ninguna palanca para servir a tu prójimo, sal corriendo ahora mismo y aprende a crear una. Empieza a trabajar con una en tu tiempo libre. La educación financiera te enseña a crear palancas para servir a más personas mejor, con mayor calidad. Tienes que entender este concepto porque es un concepto básico de la inteligencia financiera. Las palancas. Utiliza el apalancamiento a tu favor y no en tu contra. O por lo menos deja de utilizarlo en tu contra. No compres cosas que no necesitas. Y piensa en formas de dar a los demás, pero no a 10 personas o 20 que serían tus empleadores, a millones de personas. Empieza aunque sea gratis y verás cómo tarde o temprano empieza a llover el dinero. Un saludo y espero que te haya gustado este vídeo. Dale un me gusta si es así. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte.
Y te invito a visitar también mi página crearactivos.com, donde vendo un ebook muy bien de precio, muy baratito, que te enseña a crear pequeños activos con grandes potencias de apalancamiento y que puedes empezar casi sin inversión inicial. Bueno, espero que te sirva y nos vemos en un próximo vídeo del canal.